Pensó que podía decidir sin mí. Lo dejó caer como si fuera un detalle menor. Pero al quitar mi clave del CRM, activé algo que ni él ni el COO podían controlar. Cuando vi su nombre iluminando la pantalla del Zoom, ya sabía que algo no iba bien. No por lo que decía, todavía no había dicho nada, sino por cómo lo decía todo con los ojos, secos, sin pestañeo, como si yo fuera un número más en su Excel de recursos prescindibles. La reunión no estaba agendada, ni siquiera tenía asunto claro en el correo. Solo conexión urgente a las 9:00. Asunto operativo. Nada más. Ningún saludo, ningún buen día. Y eso, en nuestra empresa, era más elocuente que una carta de despido. El jefe, Alejandro, comenzó sin rodeos. He tomado la decisión, sin tu aporte. Ni una pausa. Ni una explicación. Desde este momento, operaciones pasará por Diego, directamente. Sentí un zumbido seco en los oídos. Yo manejaba las operaciones desde hacía 6 años. No era solo mi cargo, era mi obra. Había construido los flujos, definido cada automatización en el CRM y entrenado a todos los juniors que ahora hacían girar la rueda sin preguntar cómo empezó todo. Y él, sin siquiera mirarme a los ojos por la pantalla, lo desmantelaba en 3 frases. ¿Puedo saber por qué? Pregunté, aunque mi voz ya sonaba lejana, como si viniera de otra habitación. Porque ya no es necesario que estés involucrada en cada detalle, dijo, hojeando un documento invisible en su escritorio. Confío en que sabrás adaptarte. Ah, esa palabra. Adaptarte. En boca de algunos suena a oportunidad. En la suya era una sentencia, un eufemismo disfrazado de coaching barato. Pero lo que no sabía, lo que nadie en esa sala de Zoom podía imaginar, era que yo no necesitaba adaptarme, porque ya lo había hecho, y desde hace meses lo que parecía rutina era, en realidad, preparación. No reaccioné como esperaba, no lloré, no supliqué, solo asentí, como quien recibe un vaso de agua tibia en medio de una tormenta. Entonces, si ya no es necesario mi aporte, dije, retiro mi acceso. ¿A qué te refieres? Intervino Diego, nervioso. A mi clave de acceso, al CRM, a las firmas automatizadas en las operaciones, a todo lo que construí. Pero, ¿tú tienes poder de firma? Lo sé, tú también lo sabes, pero al parecer ya no soy necesaria. Colgué. Me levanté. Respiré. El silencio del apartamento fue lo más parecido a una ovación. 2 horas después, mientras tomaba café en mi balcón, sonó mi celular. Un número interno. IT. No contesté. Luego, otro. CO. Tampoco. En menos de media hora, recibí un correo marcado como urgente. El sistema ha emitido una alerta de acceso fallido en cadena. Necesitamos tu asistencia inmediata. La plataforma ha bloqueado la firma digital de todas las operaciones activas. Y entonces supe. No entendieron nada. Pensaban que mi acceso era un privilegio, pero siempre fue un candado. A veces basta con soltar una tecla para que todo el sistema se desplome. Y la parte más intensa aún no ha comenzado. El correo del SHOO no fue el único. A los 20 minutos, Recursos Humanos también escribió, usando un tono que rara vez usaban conmigo, formal, casi suplicante. Necesitamos que nos confirmes si renunciaste formalmente. ¿Hay inquietud en dirección? Tu firma sigue en el sistema como autorizada, pero los flujos están congelados. La plataforma CRM no responde correctamente. ¡Qué ironía! 6 años de entregas, auditorías perfectas, noches frente al monitor ajustando permisos, y solo ahora descubrían lo que realmente significaba mi presencia. Mi aporte, ese del que Alejandro había prescindido tan cómodamente. El sistema no solo dependía de mí por costumbre. Lo hice así a propósito cuando empezaron los primeros rumores de fusiones, de reestructuración
disfrazada de optimización. Desde entonces, cada paso mío en el CRM fue un hilo más tejido en una red que no podrían manejar sin mí. No por venganza, sino por prevención. Cuando ingresé por última vez, no borré nada, no saboteé nada. Simplemente retiré mi clave maestra, y sin esa clave, ningún proceso de validación podía ejecutarse. Las operaciones estaban firmadas, sí, pero todo fluía a través de una cadena de autorizaciones cifradas que solo yo podía reiniciar si algo fallaba. ¿Querías seguir sin mí, Alejandro? Ahí tienes tu sistema. Intacto, brillante e inútil. Me llamó Laura, de IT, desde su móvil personal. ¿Por qué no contestas los internos? El KO está furioso. ¿Y qué tiene que ver IT con eso? El sistema está marcando conflicto en los tokens de firma. Todos los que activaste siguen vigentes, pero sin tu clave no hay forma de actualizar el protocolo. ¿Y entonces, el problema es técnico o político? Silencio. Respiración tensa. Si no colaboras, podrían asumir que estás saboteando. Yo solo obedecía la indicación del jefe, que mi aporte ya no era necesario. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Me invadió una calma tan absurda como peligrosa, no por lo que sentía yo, sino por lo que no sabían manejar ellos. El CRM tenía memoria, y mis rastros estaban en cada flujo, cada autorización, cada automatización de firma. No podían simplemente quitarme sin que algo en algún rincón del sistema lo notara. Y alguien muy arriba, finalmente lo notó. A las 18:42 recibí un correo que no esperaba. Asunto: reunión confidencial, dirección general, remitente, Carla Gutiérrez, asistente ejecutiva del CEO. Ese nombre no aparecía fácilmente en los correos masivos, y cuando lo hacía, era para cosas que cambiaban estructuras enteras. Creyeron que me estaban desplazando, pero lo que activaron fue mucho más grande de lo que imaginaban. ¿Quieres saber qué ocurre cuando una mujer subestimada muestra su verdadero poder en silencio? Suscríbete y activa la campana. Esto apenas empieza. La sala de reuniones virtual estaba programada para las 19:00. Plataforma interna, acceso restringido. Participantes: CEO, Carla Gutiérrez, el director legal y yo. Alejandro no aparecía en la lista. Ni Diego, ni el CO. Eso ya decía demasiado. Me senté frente a la pantalla con el tipo de nervios que no paraliza, sino afila. Esa clase de tensión que te hace ver cada detalle. El reflejo del monitor en la taza de café, medio frío, el icono del CRM aún bloqueado y el cursor titilando sobre un correo que no pienso enviar. Silencio. Hasta que, al fin, la sala se activó. «Buenas tardes», dijo Carla, con esa voz impecable de quien lleva años manejando agendas imposibles. «Gracias por conectarte a tan corto aviso». «A tu disposición», respondí, sin titubeos. No era cortesía, era estrategia. Apareció el rostro del CEO, Antonio Rivera. Siempre serio, siempre distante, pero esta vez, atento. Demasiado. Queremos entender qué está pasando con el acceso operativo del sistema CRM. Eso deben preguntárselo a quien decidió prescindir de mi aporte, dije, mirando directamente a la cámara. Ya lo hicimos, intervino el director legal, seco, pero no obtuvimos respuestas claras. IT ha confirmado que el sistema está íntegro, pero bloqueado. Nadie puede ejecutar nuevas operaciones sin tu intervención. Carla intervino, más suave. ¿Esto fue intencional? No. Fue lógico. Si se me excluye de la toma de decisiones, lo mínimo es desvincular mis credenciales. Cualquier otra cosa habría sido negligencia de mi parte. Silencio. Breve. Cargado. Antonio cruzó las manos. El problema es que tú no solo tenías credenciales. Tenías autoridad de firma sobre todas las operaciones estratégicas. Y nadie, absolutamente nadie,
se percató de eso. Eso era el punto ciego. Mientras todos miraban organigramas, yo configuraba procesos. Mientras reestructuraban jerarquías, yo aseguraba el flujo. No por poder, por orden, por responsabilidad. ¿Cuál es tu intención ahora?, preguntó el legal. Mi intención era seguir trabajando, pero no se puede seguir donde no se te quiere. No hemos dicho eso, saltó Carla. Lo que pasó fue una decisión aislada. Una decisión que afectó toda la operación. Rematé. Y entonces, lo inesperado. Antonio asintió. Estamos considerando revertir algunos movimientos. No hace falta, dije. Solo asegúrense de saber a quién están quitando antes de hacerlo de nuevo. Me levanté sin despedirme. La llamada seguía conectada. Yo ya no. Caminé hasta la cocina. Mi respiración era un metrónomo contenido. El celular vibró. Un mensaje de Alejandro. Solo 3 palabras. ¿Qué has hecho? Sonreí. No respondí. A la mañana siguiente, la oficina virtual ardía. Chats internos colapsados, correos cruzados, alertas del CRM cada 10 minutos. Los procesos, uno a uno, seguían atascados como fichas de dominó mal alineadas. Y todos querían saber lo mismo. ¿Dónde está la clave? Alejandro no apareció en la daily. Diego balbuceó excusas sin sentido sobre problemas temporales. El show intentó liderar la reunión, pero el silencio incómodo de los gerentes lo envolvió como una niebla densa. Todos sabían que algo se había quebrado. Y no era técnico, era personal. Yo, por mi parte, abrí el correo de RRHH que llevaba en borrador desde hacía 2 semanas. Asunto. Aclaración sobre responsabilidades firmadas en CRM. Adjunto. Tabla detallada con cada flujo operativo en el que mi firma digital era indispensable, con fecha, versión y log de modificaciones. Lo envié a las 9:31, con copia al CEO, legal, auditoría interna y, por supuesto, al mismo Alejandro. A las 9:34 comenzaron las reacciones. Primero, Carla. Gracias por tu transparencia. Este documento será clave para depurar responsabilidades. Luego, auditoría. Confirmamos que el 82% de las operaciones bloqueadas dependen de protocolos configurados por ti. Solicitamos acceso temporal para revisión. Y, finalmente, legal. Necesitamos conversar contigo antes de emitir cualquier conclusión formal. Pero no todos reaccionaron igual. A las 10:02, Alejandro me escribió por Teams. ¿No era para tanto? Perdón, respondí. Te estás tomando esto muy a pecho. Es lo que tiene que el sistema esté bien hecho. Siente cuando lo cortan. ¿Puedes parar de dramatizar? ¿Puedes empezar a asumir? Silencio. Y luego, algo más revelador que un grito. Alejandro me eliminó del chat. Así, sin más. El hombre que me sacó de operaciones sin avisar ahora no quería que yo hablara, pero el sistema sí hablaba. Y hablaba fuerte, porque, en la siguiente hora, llegaron 3 notificaciones más del CRM. Reintento fallido de firma en flujo, transacciones estratégicas. Causa, credencial inválida. Era el sistema diciendo, ella ya no está aquí. Y la operación lo sabía. A las 11:17, el CRM hizo algo que no había hecho nunca. Envió una alerta con marca roja a toda la dirección ejecutiva. Asunto. Falla crítica en cadena de firmas. Intervención manual requerida. Traducción. No hay plan B. Sin la clave que retiré, las operaciones están congeladas. No por sabotaje, por diseño, por eficiencia, por seguridad. Ese mismo sistema que Alejandro había aprobado en cada comité, que el show había presumido como invulnerable, ahora era su espejo, y reflejaba la omisión de todos, no solo la suya. A las 11:24 recibí una llamada directa del CEO. Esta vez no había preámbulo. Necesito que vengas. ¿A dónde? Trabajo remoto, ¿recuerdas?
A la oficina. Esto no se puede resolver por Zoom. La frase me hizo sonreír. Ah, cómo cambian las reglas cuando arde el edificio. A las 12:08 llegué al piso 14. Recepción silenciosa. Miradas bajas. Nadie me saludó. No por desdén, por miedo. Miedo a estar en el lado equivocado de la historia. Carla me esperaba frente a la sala de juntas. Gracias por venir. No lo hice por cortesía. Lo hice por claridad. Adentro estaban todos. El CEO, legal, auditoría, IT y Alejandro, sentado al fondo, callado, desencajado. El CEO fue directo. Estamos aquí para revisar responsabilidades. Perfecto, respondí. Yo traje las mías y abrí una carpeta física con todos los documentos, respaldos, accesos y diagramas. Cada línea firmada por Alejandro, cada decisión respaldada por correos, cada validación de firma confirmada por el sistema. No estoy aquí para acusar a nadie, continué, solo para dejar claro que si no se me considera parte, no se puede esperar que siga sosteniendo el todo. Alejandro intentó hablar. ¿Fue un error de comunicación? No, Alejandro, interrumpió el CEO. Fue una negligencia operativa, y será tratada como tal. El aire se volvió denso. IT confirmó que no había forma de reconfigurar las firmas sin reiniciar desde cero todos los flujos, algo que tomaría semanas. Legal recomendó documentar el incidente para cubrirse ante el directorio. Auditoría pidió formalmente mi cooperación, como asesora externa. Y yo solo escuchaba. No pedí disculpas, no exigí nada, porque ya lo tenía todo. Dignidad, verdad, y un sistema que hablaba por mí. A las 14:22 firmé un nuevo contrato. No era el mismo cargo, era más. El CEO propuso formalizar mi rol como consultora de continuidad operativa, con autonomía, acceso controlado y, esto fue lo mejor, sin depender jerárquicamente de Alejandro. La reunión concluyó con expresiones tensas, apretones de manos incómodos y un silencio administrativo que sonaba a revolución contenida. Carla me acompañó hasta el ascensor. En su mirada no había lástima ni condescendencia, había respeto. Y algo más, complicidad silenciosa. Te debo un café por esto, dijo, apenas antes de que se cerraran las puertas. Asegúrate de que no lo prepare Recursos Humanos, bromeé, y por primera vez en días, reímos. Volví a casa con la sensación de haber cruzado un incendio sin quemarme. El CRM volvió a funcionar esa tarde. Yo reactivé las claves. Cada flujo, uno a uno, regresó a la vida. Pero dejé un detalle muy claro en la nueva configuración. Toda firma crítica requiere validación doble, sistema Plus, supervisión externa. No lo hice por revancha, lo hice por prevención. Las decisiones unilaterales ya no tendrían cabida en el sistema, ni en mí. A las 18:47, Alejandro envió un último correo. Asunto: gracias por tu apoyo. Cuerpo: vacío. No respondí. No hacía falta. El sistema ya lo había hecho por mí. Y esta vez, la firma final era mía. No con tinta, con estructura. Las semanas siguientes fueron un desfile silencioso de cambios. Nadie habló en voz alta del incidente. No hacía falta. El rumor se deslizaba por los pasillos virtuales como una brisa eléctrica. ¿Escuchaste lo del CRM? Dicen que casi se paraliza todo. Fue por una clave que ella retiró, pero no por venganza, por orden. Y esa palabra, orden, comenzó a sonar distinta en boca de los demás. Ya no era sinónimo de obediencia ciega, era respeto, responsabilidad, un valor que todos fingían tener, hasta que el sistema dejó de obedecer. Alejandro fue trasladado. No lo despidieron, claro. Demasiado escándalo. Pero el título cambió. La silla cambió. Y su acceso también. Ahora necesitaba doble validación para todo. Justicia poética en clave binaria. Diego, el elegido para operaciones, me pidió una reunión informal.
Quiero entender cómo evitar otro colapso. No fue un colapso, le dije. Fue una lección. ¿Y qué aprendiste tú? Que a veces el silencio es la forma más poderosa de hablar. IT, por su parte, me pidió colaboración para rediseñar los protocolos de acceso. Ahora, cada nuevo flujo llevaba un sello, verificado por continuidad, un guiño sutil a mi nuevo rol y un recordatorio constante de lo que no se debe subestimar. Recibí mensajes de otros departamentos, incluso de sedes fuera del país. Nos contaron lo que hiciste. ¿Puedes revisar nuestros flujos también? Tu nombre suena más que el del co... No era fama, era algo mejor. Reputación. Ganada sin gritar, sin exponer, sin venganza. Solo con coherencia. Mientras tanto, el CRM fluía como un río recién desbordado y encauzado. La información volvía a su cauce. Los procesos se normalizaban. Y yo ya no necesitaba presencia constante, solo vigilancia silenciosa, como un código que se ejecuta en segundo plano y garantiza que todo siga en pie. Una tarde, en una reunión con el equipo de cumplimiento, alguien me lanzó una pregunta al vuelo. ¿Cómo supiste que iba a pasar? Me quedé en silencio unos segundos. No porque no tuviera respuesta, sino porque no era fácil explicarla sin contar lo que nadie quería escuchar. No fue intuición, fue experiencia. Cuando llevas años viendo cómo las decisiones se toman sin escuchar a quienes conocen el terreno, aprendes a protegerte, no con gritos, con estructura. Yo había visto los correos sin copia, los cambios sin reunión previa, las decisiones informales que luego se disfrazaban de estrategia. Sabía que un día me iban a borrar sin aviso. Por eso no dejé nada al azar. En los meses anteriores, trabajé en silencio en un protocolo de rescate, un conjunto de lógicas dentro del CRM que garantizaban que, si me desplazaban sin transición, el sistema entraría en modo seguro. Nada mal para alguien que ya no era necesaria. Pero esa tarde, frente al equipo, no dije todo eso. Solo respondí, porque el caos no aparece de repente. Se cocina en pequeñas omisiones. Y seguí con la presentación. En paralelo, comenzaron a llegarme mensajes de otras mujeres en puestos medios, coordinadoras, jefas de proyecto, analistas senior, todas con una historia parecida, decisiones tomadas sin ellas, estructuras montadas sobre sus espaldas, créditos robados en los reportes. Una de ellas me escribió: «Gracias por no callar, aunque no dijeras nada». Otra, desde Perú: «Nunca pensé que una firma podía decir tanto». Y entonces lo entendí. Lo que había pasado no era solo mío. Era una grieta colectiva que por una vez no se tapó. Y esa grieta ahora dejaba pasar la luz, porque mi historia, sin quererlo, se había vuelto espejo. Y muchas estaban listas para mirarse. El nuevo flujo de validación implementado llevaba semanas funcionando sin errores. Ninguna operación detenida, ninguna firma en el limbo y, sobre todo, ninguna decisión tomada entre sombras. La diferencia era sutil, pero poderosa. Ahora todos sabían que el sistema podía hablar. Y más importante aún, que alguien lo estaba escuchando. Recibí una invitación formal del CEO para participar en una mesa redonda sobre gobernanza digital y liderazgo silencioso. Un título rimbombante para lo que, en esencia, era esto: cómo evitar que el ego rompa lo que la estructura sostiene. «Queremos que compartas tu caso», dijo Antonio en el correo. «¿Mi caso o mi advertencia?», respondí. Ambos. Aquel evento reunió a perfiles que, años atrás, no habrían escuchado a alguien como yo: gerentes generales, socios de firmas internacionales, directores de sistemas. Y sin embargo, cuando hablé, nadie interrumpió. Nadie preguntó: «¿Y tú quién eres?», porque ahora sabían quién era.
y lo que podía pasar si no prestaban atención. Conté lo necesario, sin nombres, sin vendetas, solo hechos. Cuando alguien conoce el sistema, no lo amenaza, lo protege. Y cuando se siente desplazado, no lo sabotea, solo se desconecta. Y es entonces cuando el sistema muestra su verdadera dependencia. El auditorio guardó un silencio que pesaba como plomo, pero era un buen silencio, el de quien entiende demasiado, demasiado tarde. Al finalizar, una directiva de una empresa de logística me dijo: «Tu historia me hizo revisar quién tiene firma en mi sistema». Eso ya es un principio, le sonreí. ¿Y tú? ¿Volverías a hacerlo? ¿Cada vez que me excluyan sin entender lo que sostengo? Sí. ¿Y si te vuelven a borrar? Entonces dejaré que el sistema hable otra vez. No tengo miedo al silencio. Lo mío nunca fue ruido. Fue estructura. Un viernes cualquiera, el tipo de viernes donde la ciudad parece susurrar promesas de descanso que nunca cumple, encontré en mi bandeja un sobre sin remitente. No un correo, uno físico, de los que pesan más por lo que insinúan que por lo que contienen. Dentro, una hoja doblada en 3, una sola frase, impresa. No sabíamos cuánto dependíamos de ti hasta que dejaste de estar. Sin firma, sin membrete, pero el tono. Reconocí a Alejandro y entendí algo. A veces, el respeto llega cuando ya no lo necesitas. Ese gesto, aunque tardío, no fue despreciado, pero tampoco fue premiado. No respondí. Ya no era necesario, porque mientras ellos aún navegaban en las aguas turbias de jerarquías, yo ya vivía en otra dimensión, una donde no necesito estar en la sala para ser escuchada, donde cada línea de proceso que alguna vez diseñé lleva implícita una lección. Si decides sin incluir, decides mal. En casa, el escritorio estaba limpio, el CRM actualizado y mi calendario abierto. No porque no tuviera qué hacer, sino porque ahora elijo a qué decir que sí. Mi tiempo ya no es una obligación, sino una herramienta. Y mi silencio sigue siendo mi firma más poderosa. Cierro el portátil, miro la ciudad desde la ventana y sonrío, no por lo que pasó, sino por todo lo que ya no permitiré que pase. La historia no termina con un grito ni con una venganza. Termina con una estructura firme, una cabeza alta y la certeza absoluta de que cuando alguien te subestima, el sistema, tarde o temprano, se encargará de hablar por ti.